Hey, hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí de nuevo. Nada más que ahora ustedes nos pueden ver. Estamos con este nuevo, con las cámaras. Es una experiencia totalmente diferente. Ya no solo es audio, sino ahora video. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo te encuentras con esta nueva experiencia? Hey, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Bien, nada más me siento un poco diferente, un poco raro, ya que ellos nos pueden ver y nosotros no a ellos. Sí, es una experiencia completamente diferente. Nunca había sentido algo así. Sí, es muy, muy, muy rara. Voy a utilizar un recurso. ¿Puedo ver hacia la cámara? Ok. Creo que formalmente nunca nos hemos presentado. Antes de dar inicio al podcast que tenemos hoy, que como leyeron en el título es sobre la generación de cristal, si realmente creemos que somos una generación de cristal. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que nos presentemos. Si quieres, empieza tú, Emma. Ok, pues mucho gusto. Nunca nos habíamos visto personalmente. Soy Emanuel Rendón. Tengo 15 años y es un gusto estar platicando con ustedes. ¿Y ahorita en qué vas? ¿En la prepa? Ahorita estoy en prepa. Va, va, Así es. va. Y yo tengo 16 años, somos hermanos, como lo comentamos en el capítulo anterior. Tengo 16 años y estoy cursando la prepa. Estoy a punto de pasar a la universidad, así que deseenme suerte. Y para dar inicio al podcast que es sobre generación de cristal, quisiera que me explicaras o que me dieras a tu entender qué significa una generación. Ok, pues para mí una generación es un sector de personas, un sector de personas con ciertas condiciones. ¿Ok? ¿Y están limitadas a su edad o de dónde se genera ese sector de personas? Sí, a su edad, depende de la edad, es un sector de personas que está estructurado, según yo, de edades. ¿Tú crees que las generaciones se basan en edades? Sí, yo creo que sí, en edades, temporadas y pues lo que esté pasando el mundo. Ok, muy bien, muy bien. Estuve investigando sobre qué es una generación y quisiera compartir tema. Mira, lo voy a leer. ¿Qué es una generación? De latín, generatio. Entendemos por generación la producción de algo a partir de u otras realidades ya existentes. Ambos términos, generación y corrupción, aparecen en el tratamiento del problema del cambio, uno de los problemas que se plantearon los primeros filósofos, al entender que en todo cambio se produciría la pérdida de algo y la producción de algo nuevo. Ok, esto no se refiere 100% como a una generación de edades, sino también como a una generación de procesadores, etcétera. Tú sabes, ¿no? Generación de guitarra, generación de escuelas, por ejemplo, no tanto a una generación de edad. Y ahora voy a leer la definición que sí se refiere a generación de edad, ¿ok? El término generación remite a la idea uniformada vital y cultural que se establece entre los individuos de una época determinada y que contrasta con la de otra época anterior o posterior. Básicamente esa es como la definición de generación. Es el contraste de una generación nueva a una generación vieja. A eso se refiere con generación. Y esto es algo muy importante que queríamos empezar a plantear para iniciar con el podcast. Realmente somos una generación de cristal. ¿Y tú crees que realmente hay o es tan importante las generaciones? Yo creo que sí, yo creo que en cuanto se divide a un sector de personas por cierta edad es algo muy importante, tanto para tener registros, para saber cómo va cambiando el mundo, cómo avanzamos, es algo esencial. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, para ti es muy esencial. Y ahora va la pregunta. ¿Tú crees que somos una generación de cristal? Yo considero que sí, pero no tiene que, yo creo que la palabra correcta no es cristal. ¿Tú cómo la describirías? Yo la describiría como una generación que alza la voz por las cosas que están bien y por las cosas que están mal,
aunque ha habido muchos errores en cuanto a esto, de algo que podemos hablar es de la censura, pero me salió un poco del tema. Yo la definiría como una generación que alza la voz ante las cosas buenas y las cosas malas. Es una generación que tiene una voz hacia los problemas y se puede comunicar de una forma adecuada. Sí, totalmente. Considero que eso es una de las mayores virtudes de nuestra generación, que podemos alzar la voz. ¿Sabes de dónde proviene este término, generación de cristal? La verdad no sé de dónde proviene, pero sí lo he escuchado mucho. ¿Y de quién lo has escuchado? Pues lo he visto mucho en redes sociales, a familiares, amigos, conocidos. He escuchado que utilizan mucho el término. Generación de cristal. Es un término totalmente peyorativo y algo que me sorprendió es que nace de una española, una filósofa española, que llama a las generaciones de cristal aquellas que, como tú comentabas, se quejan de lo que no les parece, aquellas que tienen una voz propia y aquellas que no tienen tanta resiliencia ante una acción que es negativa. Y ok, aquí va la pregunta. ¿Tú sí consideras que somos una generación de cristal o no? Desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva yo considero que sí, pero no sé, no considero que sea algo negativo. Considero que es algo bueno y algo positivo. ¿Qué te parece si empezamos a analizar la frase generación de cristal? Ya leímos que es una generación y ahora vamos a ver a qué se refieren con ser una generación de cristal. Vamos a analizar esa palabra. Desde tu perspectiva, ¿qué te da a entender cristal? Pues obviamente algo frágil, algo que se rompe cuando apenas lo toques, algo que no resiste nada o resiste muy poco. Sí, de hecho, quería leerte quién era la persona que inventó ese término de generación de cristal para ponernos más en contexto. Ok, la persona que dijo ese término es una filósofa española que se llama Montserrat Nevera, quien lo utilizó para referirse a los jóvenes nacidos después del año 2000, quienes están en la adolescencia y comienzan a alcanzar la mayoría de edad. Y aquí menciona en el artículo de esta misma filósofa que se refería a este término como un término peyorativo, un término que quería dar a entender que somos una generación totalmente más débil. Y sí, es algo que me pone muy triste que generaciones pasadas nos vean de esta forma, como personas que no tenemos una resiliencia para poder seguir con los problemas y las adversidades. Y creo que no todo el término es malo, ya que realmente algunos de nosotros sí nos hemos convertido en más débiles al tener menos adversidades. Como dice la frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Y nuestras generaciones anteriores cursaban con problemas todos los días que ahora no tenemos. Por ejemplo, nuestras generaciones pasadas no tenían internet y eso afectaba mucho su comunicación. Eso afectaba y hacía un problema muy grande que actualmente no tenemos. Hemos superado totalmente gracias a la tecnología. Y gracias a eso no tenemos ese problema y no nos tenemos que enfrentar todos los días hacia ese tipo de problemas. Y creo que es una muy, muy buena ventaja, pero si lo analizamos crudo y claro, nos convierte en personas más débiles. ¿Qué piensas de eso? Pues yo considero que está bien eso que comentas, pero aclarando desde mi punto de vista que no está mal ser débil. ¿A qué te refieres con no está mal ser débil? Bueno, viéndolo desde el punto que el sufrimiento o cualquier tipo de cosa que tenga que ver con sufrir no está bien y no se tiene que, como anteriormente, no se tiene que aspirar a que los niños o las personas aprendan sufriendo. Sí considero que tiene que ser algo esencial que las nuevas generaciones como nosotros aprendan
nuevas cosas y que tengan que pasar adversidades, pero no algo forzado o algo como lo que se hacía antes. Totalmente de acuerdo. Considero que ya trascendimos esos problemas, pero que sí debemos de ver eso, que somos una generación más débil. Y sabiendo ese punto, lo podemos cambiar eso a través de, no sé, lo podemos suplir con diferentes, no sé, con la psicología o con diferentes prácticas, cosas que nos hagan más fuertes mentalmente, cosas que nos ayuden a ser más resilientes ante los problemas. Pero ahora quiero plantearte un punto. ¿Realmente se puede describir a un grupo de personas muy, muy grandes? No sé cuántas personas tengan entre 10 a 20 años y que se puedan describir como una generación de cristal. ¿Tú crees que se puede categorizar a muchas personas por tan solo su edad? Yo considero que sí, pero viéndose como un registro de, digamos que la civilización y registrando todo este tipo de cosas. Ok, aquí quisiera plantearte un punto que tal vez no hemos tomado en cuenta o las personas que dicen esta frase no toman en cuenta es que realmente la edad importa, pero no importa tanto como el contexto de las personas. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, Pepe, una persona que tiene tiene 10 años. José, bueno, es lo mismo. José tiene igual 10 años, nada más que la diferencia es que Pepe gana, sus papás tienen mucho dinero, por lo cual no tienen que sufrir todos los días por comida a cambio de Pepe, que es una persona pobre que tiene que sufrir. Y ahí ya estamos marcando una gran diferenciación, que es la economía. Como tal, aunque las dos personas tienen 10 años y se supone que son de la misma generación, tienen un contexto muy diferente y entre esto entran otros factores, por ejemplo, la raza de la cual es la persona, el género, no sé, dime tú más. Sí, el sexo. Totalmente. Entonces, creo que si miramos todos estos factores, las generaciones ni siquiera son tan importantes o no trascienden tanto como otros aspectos sociales, como el dinero. Entonces, no tomamos en cuenta todos estos factores para analizar crudamente y claramente que ni siquiera hay tanta diferencia por las edades, sino hay más diferencia por la cantidad de recursos que tiene la persona, la cantidad de todo esto que comenté. Ok, sí, sí, claro, el contexto de la persona es súper importante. Yo creo que no se puede juzgar a una persona o a una generación sin saberlo en el contexto en el que se encuentra esa persona. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces en ese momento las generaciones dejan de tomar mucha trascendencia. Hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta para analizar la frase de somos una generación de cristal, es que en nuestra generación hemos tenido un parteaguas muy importante que es la tecnología y que nuestras generaciones pasadas no contaban con ese parteaguas tan fuerte. Y porque sí, ahora hay una distinción muy grande entre nuestros padres y nosotros, porque nuestros padres no nacieron con celulares, no tenían acceso a toda esa tecnología que ahora tenemos actualmente. Y por eso creo que hay un parteaguas muy importante en esta generación que nos diferencia de otras. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, claro, esto es súper importante y yo creo que es algo que marca un antes y un después, no solo de una generación a otra, sino de todas las generaciones que han estado atrás hacia esta. Y también con pues todo lo que nos ha hecho cambiar como humanos o como personas, todo esto de la tecnología. Sí, está muy brutal esto en nuestra generación.
tuvimos un corte, pero ya regresamos y seguimos con el tema de generación de cristal. Ya planteamos varios puntos como de que las generaciones no son tan importantes cuando analizamos otros factores o también describimos que es una generación. Ahora, y también ya vimos tu punto de vista si realmente somos una generación de cristal. Y realmente todos estos conflictos de diferentes generaciones criticando a otras ha surgido desde lo largo de la historia. No es algo realmente nuevo. Podemos ver por los libros de historia cómo las personas criticaban a su generación antecesora. ¿Ok? Sí, claro, pues esto mismo que se vivía antes, ¿no? Como si no me equivoco, la generación de los Google Boomers criticaban a la generación Millennial. Sí, correcto. Así es. Bueno, a la generación X. Ah, sí, sí, sí. Pero así ha pasado a lo largo de la historia. Hemos visto cómo generaciones se criticaban a otras generaciones. Y como tal, hemos planteado todos estos puntos porque son muy importantes abordar antes de hacer una declaración tan fuerte como involucrar a toda una generación y llamarle una generación de cristal, una generación frágil, aunque realmente sí considero que nos hemos vuelto frágiles, pero tú comentabas hace poco que nos hemos vuelto una generación que también no se calla o no tiene miedo de decir las cosas como sucedía antes. Sí, sí, sí. Sí, pues por todo esto que ha surgido con la tecnología, por ejemplo, una herramienta muy grande que puede ser las redes sociales, como todo se puede viralizar tan rápido, las funaciones o las cancelaciones, aunque también puede llegar a ser un poco contradictorio esto, porque cuántas veces ha pasado que cancelen a una persona por algo, digamos, tonto o algo por el estilo. Claro, nos hemos convertido en personas muy frágiles, o por lo menos no considero que seamos una generación, ya que no solo son las personas de nuestra edad las que están criticando todo esto, sino realmente somos una era de cristal. Vi un video que me impactó mucho, lo cual comentaba algo parecido a esto, que no somos una generación, somos una era, porque podemos ver a personas muy grandes criticando a generaciones actuales y así viceversa. Y realmente si nos ponemos a ver todo esto detalladamente, podemos ver muchos rasgos machistas en la cultura anterior. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Antes no era tan bien visto que las mujeres tuvieran falda. Entonces, por eso era una generación de cristal, porque realmente sus ideologías creían eso. Realmente considero que no. Era solo una cultura diferente, solo eran tiempos diferentes que han cambiado y creo que todos debemos de ver así la historia, con ese sentido y no verlo con el sesgo de la historia. Sí, 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 pues también aclarar, bueno, en mi punto de vista, yo creo que no hay como ninguna generación mala o buena, solo hay generaciones atadas a sus circunstancias, que pues sí, ya viéndolo desde una perspectiva como puede ser hoy en día, analizando a cuando se esclavizaba a las personas, pues obviamente estaba muy mal, pero a las personas que no estaban involucradas y se les atribuye todo lo que hacía su generación, pues estaban atados realmente a sus circunstancias. Sí, totalmente. Bueno, no estoy tan de acuerdo con eso, de que todas las generaciones han estado atadas a sus circunstancias, porque éticamente sí podemos hacer una distinción o nuestra conciencia puede analizar que tratar a otro ser humano está mal, pero ese es otro tema. ¿O te gustaría ir por ahí? Pues me parecería interesante ir por ahí. Ok, entonces yo pongo esta tesis de que realmente si sea en la cultura que sea, podemos ver lo que está mal y lo que está bien, ya que nuestra conciencia siempre nos va a traer esos rasgos de culpa.
Hay algo que en ética que se llama ética espera. Cognitivista, ok, que se llama ética cognitivista, lo cual describe que a pesar de que no sabemos lo que está mal, podemos hacer lo bueno y sí tenemos este sentimiento de que lo que estamos haciendo está mal, aunque realmente no sepamos eso. Sí, pero yo considero que, bueno, en ese momento eso era lo que estaba bien, aunque, bueno, viéndolo ya desde una perspectiva, yo digo que en ese momento una persona que ya había normalizado tanto eso no era como que estuviera bien o estuviera mal, sino que era normal. Ya no lo veía como algo malo ni bueno, sino era algo pues de su día a día. Sí, por eso hay que plantearnos los puntos que, aunque hoy veamos normales, pueden estar mal. Y creo que eso es algo que ha hecho muy bien esta generación. Se ha planteado todas estas dudas, todos estos problemas que suceden en la actualidad. Y creo que realmente lo han combatido muy bien. Sí, claro, hoy en la actualidad pues tenemos esta grande herramienta que es la tecnología que pues puede, cuando se usa bien puede ser llevada a cabo muy de grandes maneras y puede dar grandes avances a muchas cosas. Sí, creo que tenemos una gran responsabilidad para nuestras futuras generaciones, ya que algún día esta generación, la generación de cristal, van a ser padres y deben de ser resilientes ante los problemas. Y a pesar de que crezcamos rodeados con toda esta tecnología, debemos de ser fuertes. Sí, claro, me parece muy... En todo caso, yo creo que algo fuerte o bueno podría decirse que psicológicamente fuerte no tiene que ver con golpear a alguien, fuerte no No, tiene no, que ver no. con ser violento, fuerte tiene que ver con ser una persona que se esfuerza por ser buena, en tener una buena salud mental y física, en cada día ser mejor en muchos aspectos. Sí, eso es algo que creo que no nos hemos tomado tan en serio y que hemos visto o percibimos por nuestra cultura que lo fuerte son las personas machistas o es aquel padre de familia que, no sé, por dar un ejemplo, llega y dice, hey, no seas marica, o por hacer ciertas cosas o tendencias. Sí, sí parece algo chistoso, Sí, pero sí, es sí. real. Así es nuestra cultura, por lo menos hispanohablante, porque no hablamos otro idioma. Y creo que cada cultura es diferente, pero sí, esto se da mucho en nuestra cultura como aquella agresividad que realmente es solo eso y creo que es algo que debemos de cambiar totalmente de enfoque y ver la fuerza como lo que es, fuerza psicológica, fuerza de templanza, ser bueno con los demás. Sí, claro, esto que yo creo que lo hemos oído de un millón de personas, de motivadores, esto de tiende tu cama, inicia por las pequeñas cosas, este libro tan famoso de Jordan Peterson, que es, ay, se me fue, tenía el 12 nombre, reglas para vivir en la vida, para algo vivir así, bien bueno, en la vida. y creo que era, no sé si es de Jordan Peterson, pero es como algo así como inicia por tender tu cama. Es como inicia por las pequeñas cosas y luego ve por las grandes. Esa es mi perspectiva. Y sí, creo que realmente nuestra generación tiene un gran acceso al conocimiento y a través de esto podemos encontrar cierta libertad cambiando todas estas cosas que parecen pequeñas, pero que realmente pueden trascender a más y a más. Sí, claro. Eh, pues sí, yo creo que en todo caso tenemos que iniciar por lo pequeño. Si no te puedes levantar temprano y te quieres levantar temprano, no inicies por levantarte con una hora de diferencia, inicia por 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos y cada vez te vas a ir levantando más temprano. Inicia por esas pequeñas cosas. Sí, es algo muy, muy fuerte, pero que sí, si realmente viéramos a ese poder de los cambios pequeños, podríamos hacer cambios significativos y reales. Y
Ok, ya hablamos mucho sobre tu perspectiva y ahora me gustaría que me preguntes. Sí, claro, ¿cuál es tu perspectiva sobre la generación de cristal? Creo que somos una generación que es más débil que nuestros antecesores, pero como comenté, no podemos globalizar a una generación por tan solo su edad, sino la tenemos que analizar por todas las causas, porque esto es multifactorial. Debemos analizar desde lo que estamos comiendo actualmente o desde el factor de la economía o desde el factor de la raza. Debemos analizar todo esto detenidamente porque considero que la edad no rige tanto lo que somos, sino realmente lo que rige es la economía. Eso es lo que realmente cambia o es lo que realmente importa. Entonces, la próxima vez que te pregunte si por la generación de cristal o que lo digan como algo peyorativo, realmente les puedes responder así. La generación no importa porque ni siquiera, no que no exista, pero ni siquiera tiene tanta trascendencia como otros temas como la economía, la salud, etcétera, sobre una persona. Entonces, sí, es eso. Creo que somos una generación que nos hemos convertido un poco más débiles, pero que tenemos esta gran capacidad para responder y luchar contra las causas que realmente nos importan, luchar a aquello que nos es que lo que creemos que está mal. Y creo que eso es algo muy, muy bueno. Pero creo que si vamos a hacer eso, tenemos un gran peso sobre investigar todas las cosas que vamos a criticar. Sí, claro, esa perspectiva que tienes me parece muy buena y me gustaría que lo resumieras o que dijeras qué otra palabra o con qué otra palabra nombrarías a la generación de cristal. Sé que acabas de decir que no debemos generalizar a una generación por su edad, pero me gustaría que lo definieras de esta forma. ¿Cómo resumir a un concepto? Así, resumirlo a un concepto, ¿cómo resumirías todo lo que acabas de decir en una palabra, dándole significado a la generación de cristal? Se me hace un poco complejo, pero creo que yo el concepto que agarraría sería generación de la información. Generación que posee mucho no conocimiento, pero sí información, porque el conocimiento y la información son muy diferentes, pero sí somos una generación que tiene mucha información y por eso mismo es una generación que no teme opinar, porque tienen Google, tienen muchas fuentes o muchas herramientas que no necesariamente significa que estas herramientas tengan la verdad, sino que significa solamente que tenemos acceso a mucha información. Sí, claro, sí, esto que comentas, yo creo que la información ya no es algo a lo que pues es literalmente lo tenemos en el bolsillo de cada uno de nosotros, en nuestro teléfono, en un libro, en cualquier cosa, ya no hay, digamos que ya no hay esa forma de decir no sé, o a lo mejor sí decir no sé, pero puedo saber. Ya no es, digamos, ya no está tan argumentada la desinformación, claro, viendo el contexto de las personas, pero sí, me parece muy impresionante cómo hemos llegado al punto de tener tanta información que haya un punto de saturación. Sí, saturación totalmente, información falsa y así. Aunque no creo que tener mucha información sea 100% bueno y no creo que estemos en el punto donde todo el conocimiento se encuentra en Google. Hay realmente muchas cosas que no podemos encontrar en Google, que esta generación ignora totalmente. Si te metes a temas muy específicos como la filosofía, la psicología, el sector de la salud, te aseguro que no vas a encontrar todo lo que enseñan en la escuela en Google, te lo aseguro, porque creo que realmente en Google o en Internet tenemos mucha información, pero aún no hemos llegado a tener todo esto.
por eso mismo tenemos mucho lo que tú comentabas, mucha desinformación, mucha saturación, mucha información que no es verídica. Sí, claro, esto es súper importante. Yo creo que más que nada algo que tenemos que darle más prioridad en nosotros es esto de la reflexión y la crítica. La crítica no tiene que ser mala, no tiene que ser vista como algo malo, pero cuando se critica a un pensamiento, a una ideología y no a una persona. Por eso siempre criticar o analizar o reflexionar sobre lo que vemos, oímos, lo que nos dicen, bueno, cualquier cosa de información que recibamos, reflexionarla, decir si va con nuestros valores y si no, porque si realmente está bien aceptarlo. Es algo muy profundo y muy bueno. Sí, o igual si no va con nuestros valores, pero creemos que es verdad. Cambiar eso, cambiar esa perspectiva que tenemos, no mantenernos sesgados, creer en las verdades absolutas, siempre tener esta duda. Sí, claro, sí, siempre ir con una duda, aunque ya digamos que ya lo hayamos aceptado, siempre quedarnos con la duda, a lo mejor investigar más y nunca, digamos que saciar esto de conocer más. Sí, totalmente de acuerdo, de acuerdo. Y si terminaron de ver este podcast, este episodio, queremos dejar como reflexión de que esto realmente es solo entretenimiento. Si realmente quieren aprender sobre esto, les recomiendo que lean. Hay muchos libros sobre este tema. Esto que hacemos aquí es solo para entretenernos, no como tal suplirá un libro o suplirá a una persona con un doctorado. Por eso nos sentimos con la libertad de hablar sobre estos temas, porque realmente no estamos enseñando, solo nos estamos entreteniendo. Sí, claro, sí, no, que no se tomen esto como algo, que se lo tomen más bien como algo para investigar e ir más allá de todo lo que hemos hablado y sí, que nazca como algo para que duden. Sí, estamos totalmente equivocados. Si vieron este podcast, no nos hagan caso. Jaja, Bueno, pues creo que vamos a llegar al final de nuestro episodio. Si bien honesto, les agradezco mucho. gracias. Suscríbanse y le agradezco mucho a mi hermano por estar aquí en este podcast. Muchas gracias por invitarme y fue un gusto haber sido acompañado por estas hermosas personas. Hermosas. Papacitos. Bueno, adiós.